Queridos amigos, en los últimos meses he estado recibiendo vídeos que ustedes me han enviado y a los cuales no he respondido. Hoy quiero dar mi respuesta a todos ellos. Es un hecho que nuestra sociedad experimenta una polarización con respecto al tema de pandemia y vacuna. Y, como siempre, los fenómenos, modas y desafíos que se viven en nuestra sociedad se reflejan, más tarde o más temprano, en nuestra iglesia. Hace poco leí en los medios de comunicación que un joven de 20 años, trabajador de una gasolinera, fue muerto de un disparo después de una fuerte discusión con un cliente que no quería cumplir con las reglas de higiene y usar mascarilla. Si nuestra sociedad reacciona con horror a esta noticia, ¿cómo podemos nosotros reaccionar siendo cristianos que predicamos que debemos amar al prójimo? Lamentablemente, he visto que este tema pandemia-vacuna ha provocado reacciones inapropiadas entre nuestros hermanos. En nuestras discusiones sobre el tema se han dicho palabras que han causado heridas y han roto relaciones que antes de la pandemia eran sanas y fraternales. Este tema es especialmente complejo, pues ha sido mezclado con elementos bíblicos. En algunos de los vídeos que ustedes me han enviado, se presentan argumentos diciendo que el implementar en nuestra iglesia las indicaciones del gobierno son una expresión de miedo, de falta de fe, o directamente son una desobediencia a la palabra de Dios. Yo, como pastor, me siento responsable por la salud espiritual y también por la salud física de los miembros y visitas de las iglesias que conforman mi distrito. Y hoy quiero expresar mi punto de vista, esperando que esto ayude a comprender tanto mi posición personal como la dirección en la que intentaré llevar a mis iglesias. 1. Estamos en medio de una pandemia y es peligrosamente mortal. Actualmente vivimos en la época de la desinformación, de las noticias falsas. A través de las redes sociales recibimos un tsunami de nueva información a cada momento. El problema, y enfatizo, el gran problema, es que para nosotros poder descubrir si una información es falsa o no, necesitamos de muchos elementos de comparación y disponer de mucho tiempo libre para poder contrastarlos. Si tienen la oportunidad, después de haber realizado su devoción personal, les invito a ver 2 documentales. El primero se titula El dilema de las redes sociales y el otro, El gran hackeo. Véanlos en ese orden para que puedan entender la dimensión de la desinformación y manipulación de la que somos presos. Les aseguro que les hará pensar acerca de las fuentes de información que ustedes consultan. Lo que quiero decir con esto es que nuestros teléfonos inteligentes, tablets y computadoras están programadas de tal manera que si yo, por ejemplo, quiero comprar una mesa y la busco en Internet, con una sola vez que yo la haya buscado, inmediatamente y en los siguientes días estaré recibiendo publicidad acerca de mesas. Si yo veo en YouTube un video sobre salud, inmediatamente y en los siguientes días, YouTube estará sugiriéndome videos sobre salud. Si yo veo un video donde el presentador no cree que estamos en una pandemia, YouTube me sugerirá otros videos con esta misma temática. Esto me llevará a confirmar cada vez más esa línea de pensamiento. Es esto precisamente, me parece a mí, lo que ha llevado a muchos a creer que no existe una pandemia o que no es tan grave como los gobiernos dicen. Lamentablemente, la realidad es otra. Todos hemos visto cómo lo que al principio parecía ser algo que solo pasaba en otros países, otros estados u otras ciudades, poco a poco se fue acercando hasta alcanzar nuestro círculo de conocidos o incluso de familia. Hasta el mes de agosto del año pasado, en las 5 uniones de nuestra iglesia en México se contabilizaban más de 2,000 muertos a causa del COVID-19 entre los miembros de nuestra iglesia, incluyendo también pastores. Espero que ustedes comprendan por qué para mí no quedan dudas de que estamos en una pandemia que es mortalmente peligrosa. 2. El cuidar de la salud es un principio bíblico. Las indicaciones dadas por los gobiernos y los departamentos de salud cumplen con este principio. Pablo nos dice
que nuestro cuerpo físico es templo del Espíritu Santo. Y Juan nos asegura que Dios desea que tengamos salud física. Como iglesia, tenemos una comprensión sobre el cuidado de la salud que muchos cristianos no tienen. Por esta razón, intentamos llevar un estilo de vida saludable, evitando lo que es dañino y haciendo un uso razonable de lo que es bueno. Evitamos el alcohol, el tabaco, la cafeína e intentamos, por ejemplo, hacer ejercicio. En el Pentateuco encontramos ya indicaciones dadas por Dios a Moisés acerca de medidas de higiene. En un caso de lepra, la persona enferma era puesta en cuarentena y como medida de desinfección se utilizaba el fuego. También vemos que, aunque Dios es todopoderoso y en ocasiones tan solo con su palabra o incluso a través de su manto trajo sanidad, en otras ocasiones decidió utilizar otros medios para traer salud, como el agua, fruta o el uso de barro. La fe del enfermo y sobre todo la voluntad de Dios son los factores que hicieron posible esos milagros. Lo que no vamos a encontrar en la Biblia es que, en situaciones de enfermedad o peligro, además de nuestra fe, no usemos el conocimiento y la sabiduría que Dios ha dado a los hombres para proteger nuestra vida y salud. De hecho, la segunda tentación a la que Jesús tuvo que hacer frente en el desierto fue esa, la presunción, es decir, el exponernos al peligro abiertamente pensando arrogantemente que Dios nos protegerá. Debemos tener cuidado, porque la presunción es la falsificación de la fe. Por estas razones, frente a la pandemia peligrosamente mortal que estamos viviendo, además de nuestra fe en Dios, creo que es correcto apoyar e implementar las medidas de higiene que los gobiernos nos dan. Es verdad que puntualmente algunas de estas indicaciones puedan parecer exageradas, contradictorias o incluso equivocadas. Como líder de iglesia, a una escala mucho más pequeña, sé lo que es enfrentarme a situaciones para las que no tengo ni experiencia ni conocimiento previo, y solo, o con la ayuda de mi junta de iglesia, intento tomar las mejores decisiones ante la situación. Por esta razón, doy un voto de confianza a los líderes de nuestros países y de nuestra iglesia, confiando en que están haciendo lo mejor que pueden con lo mejor que tienen. 3. Obedecer a Dios antes que a los hombres. En algunos de los vídeos que ustedes me han enviado, se acusa a quienes apoyamos las medidas de higiene decretadas por los gobiernos de no tener fe en Dios o de obedecer a los hombres antes que a Dios. Se argumenta que, con el distanciamiento entre hermanos, al no cantar, al limitar el número de asistentes, al cerrar la iglesia o al recibir la vacuna, estamos desobedeciendo lo que la Biblia nos dice y dejando que el gobierno tome un lugar que solo Dios debería tener. Me llama la atención que haya tanto celo en estos puntos precisamente en estos momentos. Debo concluir que todos aquellos que así argumentan antes de la pandemia, en cada culto de iglesia se saludaban con un beso, porque eso es lo que la Biblia nos dice. Pablo dice, saludaos con ósculo santo. Y no solo una vez. Encontramos 4 diferentes lugares en la Biblia en donde Pablo nos lo indica. Y Pedro lo hace una vez. Creo que queda claro que es una enseñanza bíblica. ¿O acaso debe entenderse como algo cultural o circunstancial? Si comprendo bien, entonces, al terminar la pandemia, podremos ver cómo en cada reunión de iglesia todos se saludarán con un beso. ¿O entonces no será visto como una indicación bíblica? Desde mi punto de vista, no hay base bíblica para decir que el canto y la alabanza deben realizarse exclusivamente en la iglesia. Y en cuanto a las listas de asistentes que se tienen que hacer, Pablo mismo nos dice que en nuestros servicios de iglesia debemos hacerlo todo decentemente y con orden. ¿Estoy diciendo que debemos obedecer ciegamente todo lo que el gobierno nos dice? Ustedes saben que no es así. Como cristiano heredero de la Reforma Protestante, reconozco a la conciencia individual
y la libertad de religión como valores básicos de cada persona. Y yo creo que durante la pandemia muchos gobiernos han intentado proteger en la medida de lo posible estos derechos civiles. Las iglesias han tenido reglamentos menos estrictos que otros lugares de reunión. ¿Dónde quedan los límites de mi obediencia a las autoridades civiles? Desde mi punto de vista, son dos los límites, y estos son presentados en el libro de Apocalipsis. Juan, en el capítulo 13, nos explica que en los tiempos finales de este mundo se formará un megapoder político, religioso, económico que eliminará todas las garantías e incluso ordenará la muerte de aquellos que no acepten su autoridad. Esto es algo que ya pasó en la Edad Media en Europa, y de hecho, el año pasado la ciudad de Worms celebró los 500 años del momento en que Martín Lutero hizo frente al poder Iglesia, Estado, Papa, Emperador, defendiendo su libertad de conciencia. El primer límite que Apocalipsis nos presenta es la desobediencia a los mandamientos de Dios. En el libro de Apocalipsis queda claro que al final de los tiempos los fieles hijos de Dios guardarán sus mandamientos. El segundo límite también está claramente presentado en este contexto de Apocalipsis. La gran decisión que cada ser humano enfrentará será el adorar a Jehová, el Dios creador todopoderoso, o adorar a la bestia. Ahora bien, el usar mascarilla, el eventualmente no cantar en la iglesia, el recibir la vacuna, ¿va en contra de alguno de los 10 mandamientos de Dios? Al hacerlo, ¿estoy adorando al gobierno del país en lugar de a Dios? Definitivamente no. Se me ha mencionado al profeta Daniel como ejemplo de fidelidad al abrir sus ventanas para orar en contra del edicto del rey. Pero creo que esta es una aplicación equivocada. En el caso de Daniel, él tuvo que decidir a quién oraría, a quién reconocería como su Dios y dador supremo. Nosotros, al usar mascarilla, al limitar la asistencia a los cultos o evitar la transmisión de aerosoles a través del canto, no estamos escogiendo a ningún Dios. Ni los 10 mandamientos ni la adoración están implicados. Sencillamente, estamos siguiendo principios de higiene para proteger la salud de nuestro prójimo, como en el caso de las leyes de higiene dadas en la Biblia. Por otro lado, me parece que Daniel también decidía cuándo era momento de aceptar las indicaciones del gobierno y cuándo no. Para mí es muy interesante notar que Daniel aceptó dejar su nombre hebreo, el cual significa Dios es mi juez, y por lo tanto una declaración de reconocimiento de Jehová, el Dios verdadero, y aceptó usar y ser identificado bajo el nombre de Beltsatzar, que significa algo así como Bel proteja su vida, lo cual llevaba implícito un reconocimiento al dios Bel, o Baal, tal como lo confirma después Nabucodonosor. Podemos ver que Daniel analizó cada situación y con la ayuda del Espíritu Santo decidió cuándo aceptar las indicaciones del gobierno y cuándo no. 4. Es un asunto de fe, pero no de fe en Dios. Al final de todo, he llegado a la conclusión personal de que todo esto es un asunto de fe, pero no hablo de la fe en Jesús. Es como la pregunta que todo cristiano tiene que responder en la escuela. ¿Crees en la creación o en la evolución? Yo acepto a la Biblia como fuente de la verdad y como tal creo en una creación literal de 6 días. Habrá otros que acepten las fuentes de información presentadas en las escuelas y crean en la teoría de la evolución. Y aquí está la realidad. Ni ellos ni yo podemos comprobar o confirmar lo que nuestras fuentes de información nos dicen. Simplemente decidimos tener fe en que lo que nos dicen es verdad. Es imposible para mí confirmar o comprobar cada información que el gobierno, nuestra iglesia o nuestra Universidad de Loma Linda nos dicen. No soy científico, pero después de analizarlo tengo fe y confío en que lo que ellos me dicen es cierto. Algunos de ustedes deciden que estas fuentes de información
no son totalmente confiables y deciden que otras fuentes de información son más confiables y deciden creer en ellas, aunque tampoco puedan confirmar o comprobar todas las informaciones que reciben de ellos. Es un asunto de fe en nuestras fuentes de información. 5. Es un asunto de conciencia. Queridos amigos, estamos frente a un asunto en el que cada uno de nosotros puede ejercer su libertad de conciencia. Y tu conciencia puede ser diferente que la mía. Yo puedo compartir contigo mis convicciones, pero no quiero ser tu conciencia. Reconozco tu derecho y defenderé tu libertad para elegir. Y espero que tú hagas lo mismo conmigo. ¿Puede haber dos conciencias opuestas en la misma iglesia? Estoy convencido de que, bajo ciertas condiciones, sí. Primera de Corintios 8 nos informa acerca de ello. Ahora bien, yo te pido una cosa. Una vez que has clarificado tu punto de vista, una vez que tu conciencia esté bíblicamente fundamentada, sé fiel a ella y está dispuesto a pagar el precio por mantenerla limpia. Acepta las consecuencias de tu decisión. Puede ser que en tu análisis no estés de acuerdo con las medidas de higiene o con el aplicarse la vacuna, pero no ves que esto sea una desobediencia a la ley de Dios. Entonces, ven, acepta las condiciones y participa con todos aquellos que queremos gozar de nuestros cultos en la iglesia, aunque sea con restricciones. Puede ser que en tu análisis personal veas que estas medidas higiénicas o la vacuna sean una desobediencia a la ley de Dios y a su adoración, y no quieres acatarlas. En ese caso, querido hermano, querida hermana, tal vez tendrás que sufrir el que no se te permita participar de los cultos, en caso de que solo a los que estén debidamente vacunados, recuperados o presenten una prueba diagnóstica negativa se les permite entrar en la iglesia. Ese será el precio que tendrás que pagar. Triste, inaceptable para ti. Sí, pero así habrás mantenido tu conciencia limpia delante de Dios. Por favor, te pido que tomes tu responsabilidad delante de Dios. No digas que tu iglesia te rechaza cuando eres tú quien decide no acatar lo que la iglesia te recomienda. No intentes imponer tu conciencia a otros y menos de una manera que traiga desorden o heridas a nuestra familia de iglesia. Reconoce que hay otros que tenemos una conciencia diferente de la tuya. Este es el principio que nos permite estar unidos a pesar de nuestra multiculturalidad. Si este fuera el caso, que por motivos de conciencia decidas privarte de la comunión de los cultos presenciales, por favor llámame. Buscaremos juntos una solución para que no quedes excluido o excluida totalmente de la iglesia. Así como juntos encontramos una solución el año pasado para celebrar la Santa Cena respetando las medidas de protección contra la pandemia. Pero necesito que cooperes. Respeta a los que tenemos una comprensión diferente de la tuya y no tengas conductas desafiantes al no respetar las medidas de higiene en nuestra iglesia. Yo, personalmente, seguiré intentando cuidar de la salud física y espiritual de quienes visiten nuestros cultos. Seamos fieles a nuestra conciencia. Amémonos los unos a los otros como Cristo nos amó, especialmente a aquellos que piensan diferente que nosotros. Fraternalmente, tu pastor Abraham.